estudiar hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, de los versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, de los versículos 14 al 22. La palabra del Señor dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia una vez más, mi Señor. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a través de mí y que abras la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Que esta palabra que en este momento va a ser compartida sea no solamente escuchada, sino que pueda ser entendida por todos nosotros y puesta por obra. Te pido, Espíritu Santo, que abras nuestra mente y nuestro corazón, porque es necesario no solamente tener los oídos atentos, sino también estar pensando en que esta palabra tiene un propósito y que este propósito tiene que cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Danos, Señor, la sabiduría para poder aplicar el conocimiento de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y grande en misericordia con cada uno de nosotros y porque nos permites estar aquí reunidos una vez más para aprender más de ti. Gracias te damos, todo te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, el mensaje del día de hoy va a ser referente a la iglesia de la Odisea. Sabemos que, bueno, esta lectura que acabamos de hacer se encuentra en Apocalipsis y es parte de una de las cartas que envía el ángel, que envía Jesús a través de su ángel a cada una de las iglesias. Y aquí esta carta va dirigida a la iglesia en la Odisea. No sé si alguna vez se han preguntado ustedes quién formó esta iglesia, porque la hemos leído en varias ocasiones en la Biblia, pero tal vez nos preguntamos quién habrá sido el que empezó la iglesia de Cristo ahí en la Odisea. Bueno, fue uno de los ayudadores de Pablo, Epafras, y él fundó la iglesia en la Odisea y la iglesia en Colosas. Si nosotros leemos la carta a Colosenses, podemos ver cómo varias de las cosas que hablan tienen similitud con la iglesia en la Odisea y también que se menciona la iglesia de la Odisea en la carta a los Colosenses. ¿Por qué? Porque ambas iglesias fueron fundadas por la misma persona, que a su vez era un ayudante de Pablo. Ahora, este mensaje que acabamos de leer
Se encuentra en uno de los libros más complicados de entender, y debemos por eso tener en cuenta que para aprender un poco más de lo que nos habla el mensaje que está aquí en esta palabra, tenemos que leer y tenemos que investigar. No solamente podemos tomar las palabras que se encuentran escritas de manera literal, sino que tenemos que hacer una investigación, porque sabemos que este es un mensaje a una iglesia que ya estaba fundada, pero es un mensaje de advertencia para que el castigo no llegue a esa iglesia. Sabemos que el libro del Apocalipsis nos habla de eventos que todavía no han ocurrido, sino que están por ocurrir. Entonces, este mensaje es un mensaje de prevención. Es un mensaje en el que el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que se arrepienta y que vuelva a sus caminos correctos. Entonces, ¿el mensaje es solamente para la iglesia en la Odisea? No, sabemos que el mensaje es también para la iglesia actual. Entonces vamos a estudiar un poco con respecto a este tema. Y bueno, les voy a hablar un poco de la Odisea. Esta ciudad estaba situada en la parte occidental de Asia Menor y era una ciudad próspera, era una ciudad industrial, una ciudad que tenía un centro bancario y era conocida también por sus trabajos con la lana. Ellos fabricaban lana negra, lo cual les hacía que tuvieran más ingresos económicos, porque pues no estamos acostumbrados, bueno, no estaban ellos acostumbrados en ese tiempo a tantos colores y colores distintos. Sabemos que cada color tenía un costo por el proceso de fabricación que éste llevaba. Entonces, fabricar lana negra era un proceso complicado que no todas las ciudades tenían. Era una característica de algo que tenía la ciudad de la Odisea. También, bueno, ellos tenían mucho acercamiento con el conocimiento medicinal. Ellos fabricaron lo que se conoce como el polvo frigio, que es un polvo para los ojos, es un medicamento para la vista. Entonces podemos deducir que la iglesia en la Odisea, además de la ciudad, porque no solamente en la ciudad, sino también los miembros de la iglesia, eran personas que tenían buena situación económica. Vemos en la historia se nos narra que había un gobernante, le llamaban el gobernante flaco. Él en un año quitó todo lo que los judíos que estaban en la Odisea mandaban al templo de Jerusalén, y en ese año nada más reunió 9 kilos de oro. Nada más para que nos demos una idea de cuánto era la prosperidad económica en la Odisea. Podemos también deducir que los miembros de la iglesia eran personas que iban bien arreglados, porque pues tenían un tipo de lana que no era muy común ni conocida en el resto de Asia Menor. Entonces eran unas personas muy elegantes, muy ricas, y si tenían problemas en los ojos, pues también tenían medicina para ello. Entonces estaban realmente muy avanzados en cuanto a la actividad económica y médica también. Sin embargo, bueno, la Odisea tenía una desventaja. La Odisea no tenía un suministro propio de agua. Entonces, el agua era conducida mediante tuberías, lo que hacía que pues, fuera un poco más complicado para los laodicenses tener de este líquido vital. ¿Por qué? Porque implicaba que tenía que transportar el agua desde un lugar lejano hasta la Odisea. Para esto, bueno, sabemos que si nosotros tenemos escasez de agua, ¿qué es lo que hacemos? Almacenamos, ¿verdad? Ahora, la Odisea tenía 2 ciudades vecinas que eran precisamente conocidas por su agua. Una de ellas era Hierápolis. Esta ciudad tenía aguas termales. Sabemos que, bueno, quienes han asistido a las aguas termales dicen que son aguas que relajan,
relajan los músculos, además de que tienen muchas propiedades curativas. Sirven tanto para lo externo como la piel, como para lo interno, como libera toxinas. Vaya, nos ayuda en muchas cosas las aguas termales. La otra ciudad vecina que tenía era Colosas. Colosas era una ciudad que era suministrada de agua por el río Lico. Y este río se encontraba en un monte. Y este monte, pues por ser alto, era un monte frío, lo que daba como consecuencia que el agua que Colosas tenía era un agua refrescante, un agua fría, un agua agradable. La congregación de la Odisea tenía además muy pocas cosas que hablaran en su favor. No solamente, aunque era rica de manera pues literal, ellos tenían bastante dinero, materialmente tenían buena economía, tenían buenas cosas, sabemos que en su vida espiritual eran pobres. Vamos a leer en el versículo 15 de este mismo capítulo, Apocalipsis 3, los versículos 15 y 16 dicen: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué palabras tan fuertes. Si nosotros lo tomamos de la manera literal, podemos decir, bueno, el agua fría, pues hay personas a las que les gusta el agua muy fría. Y el agua caliente, pues para un tecito, para un cafecito. Pero el agua tibia como que no le gusta a la mayoría. Bueno, a mí me gusta tomar agua tibia, no me gusta ni fría ni me gusta caliente. Me gusta así. ¿Por qué? Porque este mensaje no se refiere como tal al cómo estaba la temperatura del agua, sino hay un mensaje más allá. Estas palabras para nosotros en nuestro tiempo y en nuestra ubicación geográfica tal vez nos dan a entender algo muy simple. La interpretación más simple y común de esto es: o estás con Dios o estás en el mundo. Pero no debes ser cristiano para unas cosas y pagano para otras, porque siendo hipócrita Dios no te tolera. Sabemos que, bueno, este mensaje es el que siempre es más común de interpretar con respecto a lo que podemos leer aquí de manera visual nada más. Pero si nosotros leemos detalladamente, la palabra dice, ojalá. ¿Y qué significa la palabra ojalá? Que eso es alguna petición, es una sugerencia. Nos están sugiriendo que fueran ¿qué? O frío o caliente. Entonces, este mensaje es una invitación a ser frío o a ser caliente, pero no a ser tibio. Ahora yo les pregunto, si nosotros tomamos el mensaje como normalmente se interpreta, ¿estaría acaso Jesús haciéndonos una invitación a ir al mundo? Porque aquí nos dice, ojalá fueses frío. En este mensaje Jesús nos invita a alejarnos de Él, a enfriarnos espiritualmente. No, jamás ese es el propósito de esta escritura. ¿Por qué? Aquí una palabra importante es ese prefijo ni. No eres ni frío ni caliente. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, que Dios te acepta si eres frío o eres caliente. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a ser frío espiritualmente, sino que está hablando un poco más el lenguaje de lo que la iglesia en la Odisea podría entender. Como les comentaba hace rato con respecto al agua, ellos pues lo que más padecían era precisamente eso, del agua. Entonces ellos podían entender a qué se refería con ser frío y con ser caliente. Tal vez nosotros no podemos entenderlo de la manera tal cual lo entendían ellos, porque no estamos allá, o porque a veces no conocemos la situación geográfica
de los lugares que están mencionados en la Biblia. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver que el mensaje dice que puede ser frío o puede ser caliente, que de las dos maneras está bien, pero esto no significa que o te alejas de Dios o le sigues, no. Aquí habla de algo más. La Odisea está ubicada en lo que actualmente es Turquía. Y esta, como les decía, era una ciudad sin suministro propio de agua. Ellos tenían cañerías y cisternas subterráneas. Aunque ellos exportaban el agua fresca del río Lico, que era el mismo río que surtía a Colosas, ellos, además de la distancia, tenían que almacenar esa agua. Debajo de la ciudad de la Odisea se encontraban sistemas subterráneos de cañerías y pequeños cubos. Bueno, no tenían que haber sido muy pequeños porque era una ciudad grande. Y cubos donde se almacenaba el agua. Entonces era el río, la tubería, un cubo para almacenar agua, otra tubería, otra cisterna, otra tubería, otra cisterna. ¿Y qué va pasando cuando la tubería está aquí y la cisterna es más grande? ¿Qué pasa con el agua que está aquí? Se estanca. Cuando viene el agua, va sustituyendo una por la otra. Sin embargo, eso no evita que el agua se estanque ahí por bastante tiempo. Entonces, la Odisea tenía agua estancada. ¿Qué tenía la ciudad vecina, Hierápolis? Tenían aguas termales, aguas curativas. ¿Y qué tenía la ciudad de Colosas? Tenía un agua limpia, un agua viva, un agua refrescante. Entonces, aunque la Odisea era una ciudad próspera, aunque nosotros podamos entender que la Odisea era un lugar donde se vestían bien, donde ganaban bastante dinero, donde tenían bancos, donde tenían medicamento, aún así tenían ese problema con el agua. Tenían agua estancada. ¿Cómo podemos nosotros traducir el mensaje que acabamos de leer de Apocalipsis 3, versículos 15 y 16? Sería algo así: yo conozco tus obras, que no eres una iglesia, y digo iglesia porque esta carta va dirigida a la iglesia en la Odisea, que no eres una iglesia refrescante ni curativa. Ojalá fueses una iglesia que acoge a su prójimo o una iglesia que mantiene saludables a sus miembros. Pero por cuanto eres una iglesia estancada y no sirves de ni una ni de otra forma, te desecharé. Ese es el mensaje que está en esta palabra. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a entenderlo de una manera diferente, sin embargo, siempre hay que estar investigando, siempre hay que estar leyendo y tener en cuenta que es importante también la geografía. Había una hermana aquí que siempre nos decía que le gustaba mucho estudiar la geografía bíblica y tiene todo un propósito. No es nada más decir, bueno, la Odisea se ubica en Asia Occidental Menor. Pero ¿qué había alrededor de la Odisea? ¿Por qué este mensaje estaba escrito así? ¿Por qué habla de ser tibio, de ser frío, de ser caliente? Bueno, porque el problema en la Odisea era que su agua estaba estancada. ¿Cómo es un agua estancada? ¿Les gusta el agua estancada? ¿Les gustaría que yo les dijera, no, el garrafón que está ahí atrás tiene como 3 meses que lo puse y irían a tomar agua de ahí? No, ¿verdad? Ya no da confianza un agua estancada. Ahora, ¿qué tenían las ciudades vecinas? Bueno, tenían aguas curativas, tenían aguas refrescantes. Y el mensaje del Señor aquí es que la Odisea tenía que ser curativa y refrescante. ¿Por qué? Sabemos que hay muchas ocasiones en las que Jesús se menciona como si fuera agua. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en Juan 4, versículos 13 y 14, aquí en su conversación con la mujer samaritana en el pozo, Jesús le dice,
cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y se refiere al agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es lo que quería Jesús decirle a la iglesia en la Odisea, que tenían que ser fríos como esa agua del río Lico, que era fresca, que era refrescante. ¿Por qué? Porque una agua viva se nos menciona en la Biblia y se nos menciona que es Jesús. Entonces, teníamos nosotros, dice aquí, que brotar de nosotros una fuente de agua que brote para vida eterna. Ahora, en Juan 7, de los versículos 37 y 38, durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús dice, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no es porque Jesús anduviera siempre cargando un balde de agua. Dice, el que cree en mí, aquí está refiriéndose otra vez a él como agua. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No agua estancada, porque el agua estancada no sirve. Entonces, ¿cómo tenían que correr? ¿Cómo tiene que correr en nosotros el agua? Un río de agua viva. Apocalipsis 22, 17. En la visión de Juan, se nos invita a todos a recibir esa agua que es vida eterna. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida de balde. O sea, gratis. Un agua de vida gratis. ¿Quién nos ofrecía esa agua? Jesús siempre, en todas estas lecturas, era quien ofrecía esa agua y quien se identificaba como el agua de vida y que decía también que de nosotros tiene que salir ríos y fuentes de agua viva. Algo que tenía la iglesia en la Odisea es que no tenía agua viva. No salía de la iglesia, ya no de la ciudad, sino de la iglesia en la Odisea, no salía esa agua viva, no brotaba de ellos ese poder de Jesucristo. Entonces, a esto se refiere en parte lo que es este versículo. El agua viva, Jesucristo nos dice que Él nos va a quitar la sed si nos acercamos a Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Acercarnos completamente, tomar del agua que Él nos ofrece, y la promesa es que de nosotros van a correr ríos de agua viva, van a salir fuentes de agua. Entonces, hay otro punto de lo que le dice Jesús en esta carta a la iglesia en la Odisea. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si nosotros leemos estas afirmaciones, son completamente contrarias a las características que tenía la ciudad. Ellos tenían industrias, pero eran miserables. Tenían oro, pero eran pobres. Tenían medicamento para los ojos y eran ciegos. Fabricaban lana de color elegante y estaban desnudos. Así los veía Dios. Aunque ellos aparentaban una cosa, aunque parecía que eran prósperos, aunque parecía que no les faltaba nada, y ellos mismos lo decían, porque aquí en la carta dice, tú dices que eres y que no necesitas. Sin embargo, aquí el Señor les está diciendo, todo lo que tienes es material, no es espiritual, y es necesario que todo eso sea de manera espiritual, que nosotros no seamos ciegos. Dice aquí la palabra que no estemos desnudos. Aquí el Señor le da un consejo, le dice, yo te aconsejo que con el oro compres para que te vistas de vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque ya no estaba hablando de la lana que ellos producían,
sino del oro. Dice aquí que tenía que ser oro de él para que pudiesen ellos vestirse con vestiduras blancas. Tenían entonces ellos que estar confiados en el suministro que Dios les estaba dando y no en la fortaleza de su ciudad, no en la riqueza de la ciudad, no en los medicamentos de sus doctores, sino que ellos tenían que tener una fe con el Señor y no ser una iglesia estancada. En la actualidad, la iglesia hoy tiene un lugar donde congregarse, pero no asiste. La iglesia actual tiene la Biblia para aprender, pero no la estudia. La iglesia en la actualidad tiene libertad para estudiar y para predicar el Evangelio, pero se encadena en las cosas materiales. Esa es la iglesia actual, como la Odisea. Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Y en la y en el libro de Apocalipsis hay varias cartas a diferentes iglesias y cada una de las iglesias tiene diferentes características y cada una de las cartas tiene diferentes mensajes, diferentes soluciones. Nosotros tenemos la Biblia también, tenemos el mensaje, tenemos también soluciones. Nosotros somos una iglesia como la iglesia en la Odisea. Siempre recordamos, estaba yo hablando con la hermana Serena el domingo precisamente, y hacemos conteo siempre y recordamos los versículos que dicen, y el que iba caminando en el sembradío, uno fue tomado y el otro fue dejado. Unos que estaban trabajando, uno fue tomado y el otro fue dejado. Y tal vez nosotros podamos decir a nivel iglesia, bueno, si sacamos porcentajes, si hablamos de números, podemos decir, bueno, de 100 miembros que tenga la iglesia del Calvario, 50 son tomados y 50 son dejados. Pero si ampliamos nuestro panorama y nos damos cuenta que no somos la única iglesia, sino que hay muchas iglesias, y en vez de decir 50 son tomados y 50 son dejados, lo agrupamos y decimos, de 10 iglesias, 5 son dejadas completas y 5 son tomadas. Y entonces, y entre ellas se encontraba la iglesia del Calvario. ¿Entre cuáles? ¿Entre las tomadas o entre las dejadas? Entonces es decisión de cada uno de nosotros asumir qué característica tenemos nosotros, analizar cómo estamos comportándonos, qué necesitamos. Somos una iglesia estancada que no sirve ni para curar ni para refrescar. O somos una iglesia curativa y refrescante. Porque si somos una iglesia estancada, ¿qué va a pasar con nosotros? No servimos de nada. Si nos estancamos, no servimos de nada. Tenemos que dar fruto y mucho fruto. Entonces, tenemos que tener esta palabra en cuenta. ¿Cómo es una iglesia refrescante, curativa? Una iglesia que se muestra en amor. Una iglesia que tiene buena enseñanza. Una iglesia que está constantemente en oración, una iglesia que adora, una iglesia que tiene personas capacitadas para enseñar, para discipular y para aconsejar, una iglesia que busca y que tiene amor por los perdidos. Si cada uno de nosotros somos la iglesia y no tenemos estas características, no somos parte de la iglesia curativa. Ahora bien, ¿qué es una iglesia refrescante? No es una iglesia que no juzga, una iglesia que no critica, una iglesia que no excluye, sino que ama y aconseja. Sabemos que dentro de los miembros de la iglesia siempre va a haber quien esté haciendo algo que en algún momento caiga en pecado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a excluir? ¿Le vamos a decir, no, ya vete al mundo porque ya pecaste una vez? ¿O lo vamos a acoger y le vamos a aconsejar? Entonces somos una iglesia curativa,
Pero si nosotros excluimos a los miembros que en alguna ocasión fallan, ¿qué pasa? Somos una iglesia estancada. Entonces tenemos que tener esto siempre muy en cuenta porque hay un mensaje final. Si somos como la Odisea, si nos estancamos, si no servimos ni para curar, ni para refrescar, entonces, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el destino? Dice la palabra que el Señor nos va a vomitar de su boca. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere ser desechado por Dios. Sabemos que el Señor envió a su Hijo por cada uno de nosotros y que Él aceptó ese sacrificio por amor a nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros ser? Bueno, cumplir su voluntad y ser una iglesia que sea adecuada. En Apocalipsis también se narran de dos iglesias que están haciendo las cosas correctamente. Entonces, que seamos nosotros como esas iglesias y no como la iglesia en la Odisea. Que no seamos una iglesia estancada, sino que seamos una iglesia productiva, una iglesia que busque a la gente que está afuera y una iglesia que no saque a los que están adentro. Entonces, siempre tenemos nosotros que estar en constante oración, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude a ser una iglesia como Él pide. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, tan solo las cartas de Pablo, porque sabemos que también hay otros escritores más, pero Pablo siempre aconseja tanto a los líderes de la iglesia como a los miembros de la iglesia cierto tipo de cosas que deben de hacer. Dicen que no deben juzgar, no debemos juzgar bajo los ojos de la ley, sino que tenemos que amar conforme a la gracia. También se nos habla que debemos de ser una iglesia que ama a sus miembros. ¿Cómo era la primera iglesia? ¿Qué nos dice el libro de Hechos de la primera iglesia? Era una iglesia que tenía amor para con cada uno de sus miembros. Llegaban al punto de que vendían todas sus cosas, reunían el dinero y se lo repartían para que nadie tuviese más y nadie tuviese menos. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Digo, tal vez no vamos a ponernos a vender todo porque no estamos en esas costumbres, no porque esté mal por el tiempo en el que estamos, no, sino porque no estamos tal vez acostumbrados a decir, compré esto y lo voy a vender para que todos los hermanos tengan lo mismo. Tal vez sería algo difícil para nosotros, no imposible, o tampoco es algo que no debamos hacer, sino que a veces en algo simple, como por ejemplo el bote de despensa, si nos es difícil a veces traer 1 kilo de frijoles, y a veces no porque nos sea difícil comprarlo, sino porque a veces ni nos acordamos de los hermanos que están en necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Estamos siendo una iglesia funcional o estamos siendo esa iglesia que próximamente va a ser vomitada por el Señor? Entonces, tengamos siempre eso en cuenta. Sabemos que el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Hay un versículo en esta lectura, el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estamos todavía a tiempo, hermanos. Tengamos en cuenta que el Señor nos enseña, nos instruye, pero también nos castiga. ¿Por qué? Porque Él nos ama y no quiere que recibamos un castigo mayor y que no tenga remedio. Así que estamos en tiempo todavía de arrepentirnos, de examinarnos a nosotros mismos, si estamos siendo realmente parte de esa iglesia curativa, parte de esa iglesia refrescante, o somos esa iglesia estancada. Les pido que se pongan de pie, vamos a orar para dar finalidad a este tema. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia una vez más, mi Señor. Te agradecemos en esta hora, Padre, porque nos permites aprender más de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos ver tu palabra como un espejo que examine nuestra vida, que podamos, Señor, ser confrontados a través de tu palabra y que podamos entender qué es lo que quieres tú de cada uno de nosotros y que lo aceptemos, Señor. Porque a veces lo sabemos, pero hacemos oídos sordos, Padre.
Dice esta carta que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, que tengamos oído para escuchar qué es lo que tú estás hablando a la iglesia. Gracias te damos, Señor, porque nos permites aprender más de ti. Te pido en esta hora tu bendición, te pido en esta hora que nos ayudes a ser esa iglesia refrescante, a ser parte de esa iglesia curativa, Señor, y que no seamos una iglesia estancada. No queremos ninguno de nosotros ser desechados por ti. Ayúdanos a ser cada vez más como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, porque es lo que tenemos que hacer. Gracias te doy, Señor, por todos los que podemos estar aquí reunidos, Señor. Te pido en esta hora que pongas más amor para con cada uno de nosotros, para que podamos amar a tu iglesia y amar las almas que todavía están perdidas. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno y grande en misericordia con cada uno, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo estamos pidiendo todo. Amén.